Hola, este video es nuestro segundo tutorial para viajeros, donde les enseñamos cómo se compran los billetes de tren digitales. Siempre en la descripción del video dejamos muchas herramientas. El primer paso es buscar el enlace para billetes de tren. Una vez en la página inicial, modifican el idioma y la moneda. En su caso, deben escoger español. También deben modificar la moneda para pagar en dólares americanos. En este sitio puedes comprar con mucho tiempo de antelación tu billete. Ahora selecciona la estación o ciudad desde donde partes, Bolonia, Roma, Florencia, etc. Y abajo hacia dónde te diriges. Luego, en ida, busca la fecha. Pueden ser algunos días antes o meses antes de tu viaje. Selecciona la cantidad de pasajeros que viajarán, si viajas acompañado. Haciendo clic en joven, debes seleccionar también su edad. Si viajas con alguien mayor de 60 años, haz clic en más solamente. Ya cuando tengas los pasajeros, das clic en buscar. El sistema buscará las opciones disponibles para la fecha que seleccionaste, desde la hora más temprana hasta el final del día. Y puedes seleccionar el que te parezca mejor, pero si buscas descuento, considera la opción sugerida. Recuerda que entre más cerca es la fecha de tu viaje, el precio es más alto. Por eso es que debes comprar con tiempo. También debes revisar bien si es un tren directo o si tienes que hacer un cambio en alguna estación. En el que nos sugieren a nosotras, por ejemplo, tendremos que hacer un cambio. Antes de continuar, revisa la duración total del viaje, la hora de salida y la hora de llegada. Si haces un cambio, fíjate cuál es la estación donde debes cambiar de tren y revisa el número del tren asignado. También debes ver cuánto tiempo tienes para hacer el cambio. Y cuando estés listo, clic en continuar. Ahora estamos en la ventana de los datos de los pasajeros. Aquí podemos ingresar con algunas opciones rápidas. Si no, puedes hacer todo manual, ingresando los nombres y apellidos de cada pasajero y un correo electrónico donde vas a recibir tus billetes. Y una vez llenados los datos de los pasajeros correctamente, damos clic en continuar. Para pagar puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo. Luego de llenar el formulario con todos los datos, haz clic en Pagar ahora. Inmediatamente después verás el aviso que confirma tu compra. Unos minutos después recibirás un correo electrónico con información muy importante que no debes borrar. Finalmente es hora de hacer el check-in, el día que ya estés en Italia y estés listo para viajar. Un día antes, una hora o media hora antes, pero siempre antes de partir en el tren. Y te da la opción de descargar tu billete en PDF con un código QR y ese es tu billete digital. Pero si estás en la estación, falta poco para viajar y todavía no has hecho el check-in, busca inmediatamente al capotreno. Si no haces el check-in y no pides ayuda y te controlan sin tener el billete validado, con el código QR te pueden multar. ¡Buon viaggio!